Bueno, esta tarde quiero compartir con usted la segunda parte del tema que estábamos viendo en la mañana y el tema de hoy es rendido a tus pies. Rendido a tus pies. ¿Qué significa? Precisamente la alabanza que acabamos de escuchar hace unos instantes a cargo de Miel San Marcos y Cristín de Clarion. A sus pies. ¿Qué es? ¿Es una costumbre? ¿Era algo que se tenía que hacer o realizar? ¿Cuál era el detalle? Pues déjame mencionarte solamente algunos aspectos en la palabra para que tú puedas entender un poquito acerca de lo que está haciendo. La Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y así lo dice el apóstol Pedro. Entonces, ¿a qué somos llamados? La palabra humillar significa reconocer que hay una autoridad mayor por encima de ti y de mí. Esa palabra es tan especial porque nos abre puertas. Es una palabra que no solamente nos empodera, sino que nos ayuda a reconocer nuestra posición delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. En la Biblia encontramos en Éxodo 4:25 que dice que Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, a los pies del ángel, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Recuerde que los ángeles en el Antiguo Testamento eran, al igual que ahora, agentes servidores que estaban a nuestro servicio, pero que en ese momento, óigalo bien, estaban bajo la dispensación de la ley. Es decir, venían en el momento que el Padre se los otorgaba. Ahora, en este tiempo, después de la cruz, están a nuestro servicio para honra y gloria del Señor. Pero en esta oportunidad, Séfora dice que utilizó una estrategia porque tenía que haber circuncidado a su hijo y se lo puso a los pies. ¿Qué significa esa acción? Ya vamos a ver adelante porque hay 5 aspectos principales. ¿Por qué tiene que hacerse esto? ¿Qué tiene que ver conmigo, pastor? O sea, ¿cuál es la situación que tiene que ver? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Solo quiero que me escuches en esta pequeña introducción. El mensaje no es muy largo, no es complejo, sino que más bien es de reflexión para saber si tú y yo estamos haciendo los 5 aspectos que vamos a ver en esta oportunidad. Más adelante dice la palabra que, y lo vamos a encontrar, vamos a ir avanzando por aquí. Dice, en Ruth capítulo 3 versículo 4, dice que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá de lo que hayas de hacer. ¿Por qué se le mandó a Ruth a que se acostara a los pies de Booz? ¿Cuál era el detalle? ¿Cuál era el punto? ¿Por qué tenía que hacerlo eso? ¿Acaso la mujer estaba degradada? No. Había una situación por qué se hacía de esa manera. Y hay algo bien interesante que ya vamos a ver. En Primera de Samuel capítulo 25 versículo 24, recuerda que solo estoy haciendo un recorrido por la palabra y luego vamos a llevar a lo que nos compete. Dice la Biblia, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Esta acción la vemos que es por parte de lo que es Abigail, cuando está intercediendo por su esposo delante del rey David. Ya no es con un ser celestial, ya no es con Dios, sino que es delante de un hombre. ¿De qué será y de qué se trata esta parte de sus pies? Interesante. Vamos a avanzar un poquito más. Luego dice, en Salmos capítulo 8 versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de sus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Está hablando precisamente de que el Padre le entregó todo al Hijo y el Hijo lo entregó todo a la iglesia. Bien, vamos directo a la palabra del Señor. Quizás vamos a leer uno más para poder tenerlo a manera de introducción. Quiero... ok, vamos a ver. Sí, pero antes quiero buscar otra cosa. Dice,
Este está buenísimo y está interesante. Dice la palabra, Salmo 105, 18. Afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue puesto su persona. ¿Por qué? Y aquí está hablando del Mesías. ¿Por qué hicieron eso con el Señor? Ya te lo voy a explicar. Marcos, ahora sí, Marcos capítulo 5, versículo 22. Y nuestros hermanos de multimedia te van a poner ahí la cita por si tú no lo puedes hacer. Ahí está. Marcos capítulo 5, versículo 22. Y la palabra del Señor dice así. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Jairo era una persona principal, era un sacerdote, y como sacerdote no tenía que postrarse única y exclusivamente ante el Sanedrín, ante el concilio. ¿Por qué lo estaba haciendo delante de un completo extraño? Sencillo, porque estaba reconociendo el tercer principio que usted y yo vamos a aprender en esta oportunidad, y es el principio de autoridad. A pesar que Jairo era una persona que tenía su posición dentro del grupo judío, él necesitaba del Señor y reconocía que había alguien mayor que él para poder darle lo que él estaba buscando. Lucas capítulo 8, versículo 47. La palabra del Señor dice así. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Estamos hablando de la mujer del flujo de sangre, y esta mujer estaba aplicando el cuarto principio que vamos a aprender hoy, y es el principio de humildad. Se humilló porque reconoció que había alguien más grande, alguien que le sanó, alguien que hizo por ella lo que por años los médicos no pudieron realizar. Y más adelante vemos en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 25, que la Biblia dice que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies. ¿Qué dice que hizo? Adoró. Inmediatamente Pedro lo levanta y le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y el punto que utiliza aquí Cornelio con Pedro es el número 5 y es la posición de siervo. Pastor, ¿qué significa estar rendido a los pies del Señor? Significa única, simple y llanamente que ya no vives tú, sino que vive Él dentro de ti. Yo no te voy a decir que tú no te vas a enojar, que tú no te vas a resentir, y ojo, te voy a decir con esto, es la carne, es la carne. Y tú tienes que entender cuándo son los frutos de la carne y cuándo son los frutos del Espíritu. Tu carne tiene que ser disciplinada. Tu carne tiene que ser labrada por el Santo Espíritu. Muchas veces cuando nuestra carne es tocada decimos, ya no lo hago, ya no, mira lo que pasó, mira lo que dijo, mira lo que hizo. Y muchas veces eso lo trasladamos hacia otras personas. Cuando eso sucede, yo quiero decirte algo. Tú no estás rendido a los pies del Señor. Esto no solamente era una costumbre judía, sino que demostraba el hecho de que había, óigalo bien, el primer elemento que el Señor busca en todo hijo de Dios. Y el primer principio es compromiso. Compromiso. El estar rendido a los pies del Señor significa que tú vas a estar ahí. Truene, tiemble, pase lo que pase.
Tú estás allí porque has hecho un pacto. Óyelo bien, no con hombre, no con una mujer, no con un niño, sino con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para el apóstol Pablo era muy importante reconocer quién había sido su maestro. Tanto es así que en la palabra del Señor queda registrado quién había sido la persona que a él le había ayudado y que a él lo había instruido. En el libro de los Hechos, capítulo 22, tú te vas a dar cuenta que cuando Pablo está hablando y está diciendo lo que él fue, y cuando está hablando de su conversión, él habla precisamente quién lo había instruido. Y en el versículo 3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Muchas personas no entienden por qué Pablo era así. Porque Pablo dice aún la palabra que respiraba amenazas contra los cristianos de aquel tiempo. ¿Sabes por qué lo era? Porque Pablo estaba comprometido con el judaísmo. Si tú y yo tuviésemos esa capacidad de poder decir: Señor, yo me comprometo, que pase lo que pase, que suceda lo que suceda, y aprendemos a respetar el compromiso, vamos a decir con toda autoridad: Señor, yo estoy a tus pies. Es lindo cantar la alabanza, pero es mejor hacerlo realidad. Yo no te digo que es una figura, porque esta figura encierra los 5 aspectos. El primero de ellos, compromiso. El segundo, disciplina. Disciplina. Eso significa que tú tienes que ser constante. Y muchas veces la disciplina a la carne no le gusta. La carne siempre quiere un poquito dormir más. No quiere hacer esto. La carne rehúsa los cambios. La carne hace tantas cosas que, te digo, solamente guiada por el Espíritu puede cumplir el propósito de Dios. Si nosotros no aprendemos, primero, el compromiso, y segundo, a ser disciplinados, a decir: esto lo voy a hacer en el nombre de Jesús, y tú vas a tiempo, y tú llegas, y tú lo haces, yo te aseguro, si tú no lo haces, no va a haber un avance en tu vida. Pero si tú lo haces, tú vas a ver la victoria, tú vas a ver la bendición, tú vas a saber lo que es disfrutar el fruto y las mieles del evangelio del reino. El estar rendido a los pies de Dios, número 1, compromiso. Número 2, disciplina. Número 3, autoridad. ¿Por qué las personas se ponían a los pies de Jesús? ¿Por qué las personas se ponían a aprender a los pies de los maestros de ese tiempo? Porque reconocían la autoridad que había en ellos. Reconocían que habían alguien mayor. Si tú y yo no aprendemos a reconocer las autoridades eclesiásticas, autoridades de todo tipo, entonces nunca vamos a aprender lo que es estar rendido a los pies del Señor. ¿Sabes que la cosa es tan sencilla como un semáforo? ¿Sabías tú que un semáforo es una autoridad? Porque te dice en qué momento te debes parar y en qué momento debes avanzar. Interesante, ¿no? Cuando tú tienes disciplina, cuando tú estás comprometido, tú reconoces la autoridad. Estamos en un tiempo donde desgraciadamente la gente no quiere reconocer la autoridad, sino que lo que hace única y exclusivamente es pasar por encima de quien sea para lograr sus objetivos, cuando nunca debemos de olvidar lo que el Señor ha hecho y ha estipulado. Hay un orden, hay una autoridad que se tiene que seguir, hay un protocolo que se tiene que llevar. Por esa razón, vuelvo y te repito: primer principio, compromiso.
Segundo principio, disciplina. Tercer principio, autoridad. Y los otros dos que ya te lo había mencionado anteriormente. Cuarto, humildad. Y quinto, posición de siervo. ¿Qué es la humildad, pastor? La Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Es reconocer que sin Dios tú no puedes. Sin Dios no podríamos haber pasado esta pandemia. Bendito sea Dios, ya los contagios van hacia la baja. Y estamos declarando en el nombre de Cristo que así va a haber hasta que llegaremos el día en que no va a haber ninguno. Y el virus ha desaparecido totalmente, no solo del país, sino de América Latina. Pero tenemos que reconocer, tenemos que ser humildes, tenemos que saber que no somos nosotros, es el Señor quien ha hecho todo esto. Y número 5, posición de siervo. Aunque las cosas no te gusten, aunque las cosas no las comprendas, la rebeldía jamás va a ser un paliativo o un aliciente para tu vida. El rebelde en el reino de Dios no prospera. El rebelde en el reino de Dios se viene para abajo. El altivo, el soberbio, no tiene ningún lugar, ningún espacio dentro del reino de Dios. Pero si tú inclinas la cabeza, porque esa es la posición de siervo, por eso dice la palabra, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente dice, no habrá para él medicina. Si tú no doblas tu cerviz, que es tu cabeza, la cerviz es el huesito que une la columna con la cabeza, con el cráneo. Si tú no aprendes a doblarlo, a decir sí Señor, a decirle sí a tus autoridades, vamos para adelante, a no cuestionar, a hacer las cosas, a llevarlas como tiene que ser. Oye bien eso, te vas a meter en serios problemas si tú no lo haces. Pero si tú te pones en posición de siervo, yo te aseguro, la vida se te hará más fácil, se te hará más clara y no habrá ningún problema. Oye bien, ni nada ni nadie que te pueda hacer frente. Solo quiero recordarte las palabras que el Señor le dijo a Moisés para que Moisés se la trasladase a Josué. Recuerda que para ti y para mí, ahora esto es en el Espíritu. Dice la palabra del Señor. Versículo 5 de Josué 1. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Quieres saber si tú estás rendido a los pies del Señor? Sencillo, ¿estás comprometido? 2, ¿tienes disciplina? ¿Tienes un tiempo para el Señor? ¿Tienes tiempo para Él? En todo lo que Él hace, ¿tienes algo que tú entregarle al Señor? Número 3, ¿reconoces la autoridad? ¿Reconoces la cabeza que Dios ha puesto en tu vida? ¿Reconoces a tu pastor o a la persona que Dios que te está instruyendo, que te está levantando, que te está dando de comer espiritualmente y mayor que Él? ¿Reconoces que hay un Dios todopoderoso? Número 4, ¿eres humilde? ¿Sabes reconocer? ¿Sabes entender lo que el Señor ha hecho? Y número 5, tenemos que adoptar una posición de siervo. Cuando tú y yo somos siervos, óyelo bien, somos cargados por el pastor de pastores y entonces empezamos a ver lo que antes no podíamos realizar. Padre, gracias por esta tarde, una tarde fresca, una tarde lluviosa. Oro para que en cada una de nuestras vidas, Señor, podamos tener compromiso, disciplina, autoridad, humildad y posesión de siervo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. En el nombre
que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador. Así se ha dicho, así es hecho para honra y gloria del Padre. Amén y amén.